¿Ahí se escucha? Muy bien. Bueno, como siempre, una alegría poder estar con ustedes y la verdad que nuestro hermano cuando presentaba los símbolos decía lo importante de la cruz. Y es un libro de John Stott, ¿verdad, hermano? La verdad que él decía esto porque hoy en día el mensaje evangélico ha carece mucho de la cruz. Los hombres no quieren hablar de la cruz y, como decía este autor, no hay evangelio sin la cruz. También muchos dicen, no, el pecado, no hay que hablar del pecado porque la gente se asusta. Pero en realidad es una realidad, valga la redundancia, ¿no? Es una realidad que es parte del mensaje evangélico, si no tiene sentido. Y también hay otra figura que se ha desterrado del mensaje evangélico, que es el infierno. Es más, muchas congregaciones llamadas evangélicas no predican el infierno como algo que no existe, porque dudan de que un Dios de amor pueda haber creado ese lugar. Pero así como un Dios es Dios de amor 100%, también es Dios de justicia. Y este Dios justo no es como aquellos hombres que juzgan y que entran por una puerta, salen por otra, la famosa frase, ¿no? Con nuestro Dios no pasa así. Toda causa, todo error tiene su paga, ¿sí? Porque Dios es un Dios 100% justo, y en este tema quiero compartir. Y para eso les invito a leer en Lucas capítulo 16. David, ¿hasta qué hora? 10 y cuarto. ¿Cómo? Y 10 y cuarto. Y 10. 11 y cuarto, 11 y 10, 11 dicen por allá. No, allá. Ajá. Ese está bueno. Menos 20 dice aquí, hasta el cuarto, ¿está bien? Muy bien. Leamos entonces Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y hasta aquí nomás vamos a leer
lo que nos enseña Lucas capítulo 16 en cuanto a una historia que el Señor Jesús contó. Y miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a tener la palabra Seol. En hebreo, Seol significa infierno. En el griego, infierno se dice Hades. O sea que Seol y Hades son figuras equivalentes. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, de que los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, miren esa lista, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. O sea que la Biblia está hablando claramente de ese lugar preparado para los impíos. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9 nos habla de que es un lugar de eterna perdición, el infierno. Cristo dijo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van por él. Y 170 veces más la Biblia habla acerca del infierno. ¿Y saben qué es lo curioso? Que la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y aún más curioso es que la gente duda de la existencia del infierno y no del cielo. O sea, nuestro hermano compartía un evangelio sin cruz, que es lo que muchos predican, pero cuando la Biblia nos habla de algo central, si nosotros somos fieles a la palabra, no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Cuando leemos Lucas capítulo 16, vamos a ver que no presenta el Señor Jesús a esta historia como una parábola. Es más, personalmente pienso que no es una parábola. Siempre que nosotros veamos una parábola, al comienzo dice, y les refirió una parábola. Aquí no dice esto. También cuando nosotros vemos que las parábolas que el Señor cuenta, que contó muchas, al final se establece una enseñanza en cada parábola que el Señor decía. Aquí no hay ninguna enseñanza. Nos cuenta la historia y termina ahí. También cuando nosotros leamos la parábola, nunca vamos a encontrar nombres de personas en las parábolas. Aquí nos habla de que la persona que carecía de muchos bienes se llamaba ¿cómo? Lázaro. Cristo, cuando está contando este incidente de Lucas capítulo 16, está narrando, está describiendo una historia que marca lo que el pecado logró en el mundo. Cuando el Señor desarrolla este incidente, está hablando de lo que hizo el pecado en las personas, en el mundo, lo que logró este flagelo tan grande que existe en el mundo, que no es ni el cáncer, ni el SIDA, ni el alcoholismo, ni los vicios. Es el pecado, el flagelo más grande que hay en el mundo. Y justamente lo que el pecado logró es lo que el Señor narra. Cuando leemos la historia, al principio dice que había un hombre rico. Y miren, Dios no hizo este mundo para que haya ni pobres ni ricos. Dios no hizo este mundo para que haya pobres y ricos. Y decimos que acaso es pecado ser rico. No, por supuesto que no. Nosotros vamos a ver grandes hombres de Dios, vamos a ver a Job, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a José de Arimatea, ¿sí? Gente que verdaderamente hizo mucho por el Señor. Eran ricos. No es malo, no es pecado ser rico. Tampoco es pecado ser pobre. Pero Dios no hizo el mundo para esto.
Dios hizo el mundo para que el hombre pueda gozar, pueda habitar y gozar de todo lo que Él ha creado. Pero ¿qué pasa? El pecado hizo su obra y empezó en el hombre ese hacer de amontonar, y también empezó la circunstancia que todos nosotros conocemos, de que muchas veces hay gente que no puede conseguir las cosas básicas. Dios no hizo el mundo, esto lo logró el pecado. También cuando nosotros seguimos leyendo, vamos a ver otra cosa que hizo el pecado en los hombres y en este mundo. Dice que este hombre rico se vestía de púrpura y lino fino. Y saben, la púrpura y el lino fino era una vestimenta especial para los reyes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Salomón, vamos a ver que él vestía púrpura y lino fino, como dice la palabra, y otros más también. O sea que este hombre lo que quería era destacarse de los demás a través de las apariencias externas. Miren, todo esto, cuando el hombre trata a través de lo exterior mostrarse, nos está hablando de que hay ostentación, y la ostentación es hermana del orgullo, y el orgullo es algo que el pecado ha inmerso en el mundo. No es algo que Dios ha creado. Es más, la palabra nos dice que no solamente que no está de acuerdo Dios con el orgullo, sino que al soberbio, dice exactamente, lo mira de lejos, no quiere saber nada. Y justamente fue el pecado de Satanás. Él quería impactar con lo externo, cuando nosotros sabemos que si debemos impactar es por lo interno, por lo que no se ve. Dice también que este hombre hacía cada día banquetes con esplendidez. Cada día, resalta esto. O sea que hoy se levantaba y decía, ¿cómo voy a halagar mi carne? Y quizás estaba todo el día halagando su carne, y al otro día también. Y así era la vida de este hombre, ¿no? Cada día, un día, otro día y otro día, haciendo banquetes con esplendidez, tratando de disfrutar la vida de una manera equivocada. Y qué cosa, ¿no? Porque este hombre tenía todo para hacerlo. Él proveía constantemente para los deleites temporales, todos los días. Dios en su palabra dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. ¿Pero por qué? Porque los deseos de la carne batallan contra el alma. Y tantas personas en este mundo que su deseo es pasarla bien. Su deseo es cada día tener banquetes con esplendidez, y se sumergen en el placer, y se sumergen en el vicio, y se sumergen en la noche, y piensan que van a acumular dinero y van a ser felices, cuando se dan cuenta que no es así, y siguen en sus excesos y siguen. ¿Qué cosa, no? El mundo no es el mundo que Dios ha creado, sino el pecado ha logrado que el hombre busque cada día satisfacer para sus deleites temporales. Todo esto logró el pecado, porque Dios no creó el mundo así. Saben, no solamente el rico, sino que también Lázaro demuestra lo que el pecado hizo en el mundo. Cuando nosotros leemos este relato en el versículo 20, vamos a ver que Lázaro estaba, ¿cómo dice el versículo 20? No escuché nada. Lleno de llagas. Saben, la enfermedad es algo que el pecado ha logrado. No es algo que Dios ha hecho al hacer este mundo. El pecado, él estaba lleno de llagas. Saben, cada día las enfermedades aumentan. Cada día hay nuevas pestes, y a cuanto más el hombre sigue pecando, cada vez se va a ir descubriendo nuevas enfermedades.
el pecado logró. La enfermedad no es que Dios creó este mundo. A mayor inmoralidad, más enfermedades y más pestes y más males atraviesan los hombres. Y saben, el Señor Jesús estaba contando esta historia para la gente que lo escuchaba, para los que estamos leyendo ahora. Y Cristo está narrando como es un gran pintor que está pintando el cuadro triste de un mundo que cayó en pecado. Cuando el Señor cuenta, nosotros vamos a ver en el versículo 21 que el Señor dice que esta persona que era pobre estaba con una sola compañera. Y esta compañera se llamaba Soledad. Soledad. ¿Saben? Dice que él estaba solo y ansiaba las migajas que caían de la mesa del rico. Él anhelaba poder llegar hasta ahí. ¿Saben? En la misma expresión cuando el Señor relata la parábola acerca del hijo pródigo. Dice que este muchacho estaba ahí y ansiaba comer ¿qué? Las algarrobas que tenían los chanchos. Es la misma expresión la que aquí está diciendo, y él, Lázaro, ansiaba comer, dice, las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién estaba al lado de el rico? Nos podemos imaginar banquetes con esplendidez, mucha gente, nadie se quería perder esa fiesta, había absolutamente de todo. Mucha gente. ¿Quién estaba al lado del mendigo? Les puedo asegurar que no estaban las autoridades judías. No estaban las autoridades judías. Les puedo asegurar que no estaba rodeado de médicos. Pobre Lázaro no estaba rodeado de médicos. Sus llagas eran sus compañeras. Nadie le ayudaba a traer las cosas que sobraban de la mesa del rico. No tenía familiares, o si tendría, estarían bien lejos de él. Amigos tampoco nos relata esta historia. O sea, él estaba solo, y la soledad que tanto golpea en este mundo es algo que el pecado ha logrado, no es algo que Dios ha hecho. Incluso el diablo se ha encargado de destruir la familia. Incluso el diablo ha hecho pensar de que la familia es un problema, porque así lo plantean. Miren, el diablo ha hecho mucho mal, pero los hombres hemos tomado la receta del diablo y la hemos seguido en vez de seguir la receta de Dios. Allá tenemos a Adán y Eva. ¿Saben qué? No coman de este árbol, porque se van a independizar de Dios el día que coman de este árbol. Y el hombre lo que hizo es querer independizarse de Dios. Es más, dijo Eva, seremos semejantes a Dios. Y aquí estamos viviendo las consecuencias que nos cuenta todo este relato que el Señor se encarga de narrar. Enfermedad, soledad, mala distribución. Hay gente que tiene mucho, hay gente que no tiene las necesidades básicas satisfechas. Soledad. Hay mucha gente que se quita la vida por causa de la soledad. La soledad nos habla de un mundo insensible. La soledad nos habla de un mundo egoísta. Cristo dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y vaya que lo logró. ¿Saben? Hay otra cosa que el Señor nos cuenta como consecuencia del pecado y está escrita en esta historia, que la tenemos en el versículo 22, dice, murió la muerte. ¿Quién murió? El mendigo. Y a continuación también otra consecuencia,
del pecado que no respeta marca, ni pelo, ni jerarquía, ni distinción de ninguna naturaleza, dice que también murió el rico. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea, todos estamos viendo las consecuencias de lo que el pecado logró en el mundo. El hombre, no Dios, un mundo según yo. Y ese es el mundo que los hombres han logrado al dar las espaldas a Dios. Murió el mendigo. Y dice que la imaginación, ¿no? Seguramente habrá estado un tiempo tirado, no se movería. Nos podemos imaginar que mucho tiempo estaba allí. Y claro, lo agarraron al pobre hombre y lo envolvieron y lo habrán tirado en un pozo. Imaginación. Nos podemos imaginar esto. También nos podemos imaginar al rico, mucha gente, muchos amigos, los herederos. ¿O no estarían los herederos? Me imagino, ¿no? Nos imaginamos. En este relato no cuenta, pero nos imaginamos. Nos imaginamos bálsamos de mirra, de altos costos, aloes, especias aromáticas, un gran huerto, el mejor sepulcro, lo podemos imaginar. Y conocemos también todo lo que hemos estado hablando. Pero hasta aquí, de lo que estamos narrando, llega el relato de lo que nosotros podemos conocer. Hasta aquí llega lo que nosotros podemos leer, entender. Hasta aquí. A continuación, la historia empieza a contar algo que ninguno de nosotros conocemos. ¿Saben por qué? Ninguno de nosotros conocemos, porque nosotros podemos conocer la riqueza y la pobreza, las conocemos bien. Nosotros podemos ver la ostentación, el orgullo, lo sufrimos, lo vemos, lo conocemos, todos podemos conocer. Nosotros sabemos lo que es la búsqueda constante de placer por parte de los hombres, todos los conocemos esto. Nosotros conocemos lo que es la enfermedad. Nosotros conocemos lo que es la soledad. Nosotros conocemos lo que es la muerte. Levante la mano quien no conoce la muerte. Familiares, conocidos. Levante la mano, ¿quién conoce la muerte? Todos. ¿Quién puede explicar la muerte? Nadie. El Señor Jesús aquí nos empieza a explicar algo, para que nosotros entendamos. ¿Saben? Empieza a hablar de un lugar que para conocerlo no hay que estar vivo. O sea, ninguno de nosotros podemos conocer este lugar. Para conocer ese lugar que describe el Señor en su relato, debes seguir viviendo con tus propias ideas, caminando tu propio camino, dando libertad a tu propio juicio y a tu propio carácter. Así se llega a este lugar. No cambiando nada, dejando todo como está. Siguiendo con tu camino vas a llegar a ese lugar, el que Dios no quiere que llegues. Dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie perezca. Pero si sigues con tu propio camino, con tu propia idea, con tu propio pensamiento, vas a conocer ese lugar que la Biblia habla tan claramente. Solo Cristo por su palabra lo revela. Y saben, empieza la historia y el relato contando de que es un lugar de profundidad. ¿Y por qué digo un lugar de profundidad que está abajo? Porque dice que el rico que hizo, a ver, ayúdenme a el versículo 23 que dice.
¿Qué dice Lucas 16:23? Dice que el hombre alzó sus ojos. O sea, la Biblia nos está dando una idea de que abajo está el infierno y arriba está el cielo. Es lo que podemos extraer de este relato. También nos habla este relato de que es un lugar de tormento. ¿Qué dice el versículo 24 de Lucas capítulo 16? Entre otras cosas dice, léelo, hermano. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, la Biblia describe que ese lugar es un lugar profundo y un lugar de tormento. Estoy atormentado. Miren, también dice de que las personas allí tenían una sed totalmente desesperada. ¿Qué puede hacer una gota? Pero este hombre que estaba en el infierno pedía que moje una gota y la lleve a mi lengua, porque la verdad tengo mucha sed, estoy atormentado en estas llamas. También nos habla de que es un lugar de separación, y saben, eterna separación, para siempre. Esto es lo que dice la Biblia, porque nos cuenta que nadie puede pasar de un lugar a otro, ni aunque quieran, así lo establece la palabra. También en el infierno las personas que allí están, según este relato, nos manifiesta que hay falta de arrepentimiento de las personas que allí están. Notemos lo que dice este rico. Y bueno, te pido de que Lázaro venga, y que Lázaro vaya, y que se levante de los muertos. En ningún momento este hombre está diciendo, te pido perdón. En ningún momento este hombre está mostrando arrepentimiento. Es lo que podemos desprender de este relato. Pero muchos sostienen que en el infierno, aún estando en la misma condenación, los hombres no se arrepentirán, hablándonos de la justicia de Dios. Ahora hay algo tremendo también que nos cuenta este relato que pasa en el infierno. Las personas que están en el infierno se acuerdan de las cosas hechas en este mundo. Este hombre que estaba en el infierno dice, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, él se acordaba que había una casa de su padre. Y también hablaba de que tenía 5 hermanos. Qué triste que en el infierno las personas que estén van a tener memoria de todo lo hecho. Qué cosa, ¿no? Hay una palabra que usó el rico. Él nunca hizo lo que él dice. Y es la llave que te va a librar de ir a este lugar de tremendo horror y castigo, a este lugar de profundidad, a este lugar de tormento, a este lugar de sed desesperada, a este lugar de separación, a este lugar de falta de arrepentimiento. Todos van a maldecir. Y allí van a estar aquellas personas que han rechazado y que no se han arrepentido. Por eso este hombre rogaba que manden a su casa, porque si se levantaba alguien de los muertos, sus hermanos se iban a arrepentir. Y ahí está la clave. ¿Sabes? Si te arrepientes de tu pecado, no es para vos este lugar de tormento. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que es un Dios de amor que está dispuesto a dar. Es un Dios de perdón que siempre está con los brazos abiertos para perdonar a todo aquel que viene a Él.
Y Él está también, si hay aquí alguna persona que aún no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el momento y la posibilidad de hacerlo. Porque si te arrepientes de tus pecados, dice que el Señor Dios es fiel y justo para librarte, para limpiarte de todo pecado y toda maldad. Y todo ese pecado y esa maldad, si no te arrepientes, te llevará al infierno. Pero si te arrepientes, dice la palabra, que está el lugar que es el cielo preparado para ti. Y Él ha ido a preparar moradas para todos aquellos que creen. Decía este hombre, pero por favor envíen a Lázaro, que si se levanta Lázaro de los muertos, van a ir y van a creer cuando vean los muertos que se levantan. Y la voz del cielo le dice, ¿sabes? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Claro, la Biblia no estaba finalizada todavía y si querías la Biblia tenías los libros de Moisés, los 5 primeros libros, estaban las profecías que a continuación siguen. O sea, en definitiva, Dios establece que para que no vayas a ese lugar, aquí está la solución. Para que no vayas a ese lugar tienes que no solamente leer, sino obedecer lo que la palabra de Dios dice. Por eso decía la voz del cielo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Señor, pero si se levanta de los muertos. Por más que venga aquí una persona que ha ido al infierno y nos diga a todos nosotros que aún no creemos, no le vamos a creer de igual manera. Y saben, la prueba está porque decía el rico que vaya Lázaro y resucite de los muertos. Si les hable, ellos van a creer. El Señor Jesús resucitó a un Lázaro y como resultado los fariseos se endurecieron peor. Y ahí dijeron, bueno, ahora le tenemos que matar. Le querían matar al Señor y le querían matar a Lázaro también. Qué cosa, ¿no? La palabra de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Aquí tenemos todo para creer, para aceptar, para obedecer, para no ir a ese lugar y por el contrario, para ir al cielo. Porque el que cree tiene vida eterna. El que no cree es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Saben? Tiene que haber algo muy grave. Tiene que ser algo tremendo. Ese lugar de eterna separación y desesperación y profundidad. Para que el Señor Jesús tenga que venir a ser maltratado, a ser escupido, a ser deshecho. ¿Por qué? Porque los hombres despreciaron y los hombres insultaban su presencia. Dice que se humilló hasta lo sumo. Se inclinó muy bajo por amor de cada uno de nosotros y para librarnos de ese lugar de eterna desesperación. Él soportó la vergonzosa cruz para que nosotros no seamos totalmente destruidos en este lugar horrible que la Biblia nos cuenta. El peor miedo que el hombre y la mujer tienen es a la muerte. Es el mal más grande que más asusta a las personas. Leamos Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5 y terminamos. Lucas 12, 4 y 5. Alguien que me lo pueda leer bien fuerte, por favor. Lucas 12, 4 y 5. ¿Qué dice? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer.
Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Cuál es lo que el hombre más le teme y la mujer? Es la muerte. El Señor Jesús y Dios a través de su palabra nos dice, ¿sabe qué? No le tengan miedo a la muerte. Ténganle miedo al infierno. Y de paso quiero aclarar, el que puede arrojarnos después de matarnos al infierno, no está hablando del diablo. No está hablando del diablo aquí. El único que puede arrojarte al infierno en su justicia es Dios. Muchos piensan que, claro, en el infierno debe estar Satanás como rey con su tridente. No. Satanás es tan condenado como todo aquel que rechaza al unigénito Hijo de Dios y va a ser condenado. Él no va a ser el rey del infierno. Él sabe que va a ir a ese lugar y tiembla. Y está desesperado buscando destruir esa obra maravillosa que Dios ha creado, que es la humanidad, el hombre y también el mundo. Y muchos son, dice la palabra, los que van detrás de él. ¿Saben? Una vez Pedro le dijo al Señor, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y saben lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Por esa confesión, ni siquiera el infierno puede contra esa confesión. Dios quiere que todos los que estamos aquí hayamos podido confesar y arrepentirnos y confesar a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Si es así, ese lugar que hemos estado mirando en su palabra no es para ti. Pero si aún no has depositado tu fe y tu confianza en Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Los hermanos de aquí o yo también te podemos ayudar. Pero no te vayas a tu casa si aún no has depositado tu fe y tu confianza con Cristo y no has hecho tus cuentas con Dios. Porque tu pecado va a ser algo que va a impedir la entrada al cielo y por lo tanto tu destino eterno va a ser el infierno. Que Dios nos bendiga para creer lo que dice este libro, como decía la voz del cielo para aquel hombre rico. Amén.